Tenim aquí a Cristina Pérez, que és la nostra especialista en làser, en depilació làser, i ens explicarà una mica, per la gent que no sap el que és, o té dubtes, o vol provar-ho però no s'acaba d'animar, doncs us explicarà una mica com funciona la depilació làser i quins avantatges té, quins inconvenients, i una mica tindrem una mica més d'informació, ¿d'acord? Muy bien, gracias Betty. Bueno, pues como dice Betty, yo soy Cristina Pérez. Hace más de 15 años que me dedico a hacer depilación láser. Unos cuantos ya los comparto contigo. Sí. Y os voy a explicar un poquito, para los que todavía no sepáis hoy, de qué va esto del láser y un poquito las dudas que podemos tener, que a veces hay mitos, dudas de... Correcto. Así que os cuento un poquito. A ver, la depilación láser es una luz que detecta la melanina del pelo. La melanina del pelo es el pigmento que le da el color oscuro. Entonces, cuando detecta la melanina, la calienta y atrofia la raíz del pelo. Al atrofiar el pelo, el poro se cierra y no vuelve a salir. Hay que hacer diferentes sesiones, normalmente entre 4 y 8, porque no siempre está el mismo pelo. El pelo tiene unas fases de crecimiento y el láser solo detecta unas. El resto lo debilita mucho, pero no lo elimina. Luego, mira, por ahí podemos coger la primera pregunta que siempre me suelen hacer. Si tengo el pelo rubio, ¿lo elimina? Pues bueno, el pelo rubio y blanco no tiene melanina, no tiene ese pigmento. Entonces el láser, por lo menos el láser de diodo, no lo detecta, que es la tecnología que yo llevo. Al no detectarlo, bueno, lo calentaría, pero no lo calentaría lo suficiente para eliminar la raíz. Con lo cual no se puede. Cuanto más negro y más gordito, pues mejor. Y esto que dicen con la piel morena, porque claro, que no sea que Sí. queme o algo, esto que... Vale, bueno, eso antes sí que efectivamente las máquinas de hace más años sí que quemaban la melanina. Las tecnologías actuales lo que hacen es calentarla, con lo cual no tenemos problema con el sol. Es decir, O sea, que una persona de piel oscura se puede hacer puede el láser. hacerlo, o incluso en verano, que antes O en parecía verano. que en verano Sí, no había era manera, como sí. totalmente contraindicado. Sí, sí, no, sí. ya. Lo bueno que tenemos es que la única contraindicación sería pues que estés quemada del Claro, sol. que vengas directamente de la playa. Exacto, que- o te vayas a la Correcto, playa. claro, porque Porque, sería dos maneras de quemar la piel, Efectivamente, claro. sobre todo es eso porque como con el láser rasuramos un poquito la piel antes, Vale. para rasurar el pelo, perdón, la piel no. Entonces, claro, se irrita un poquito la piel. Entonces no es conveniente ni ir a la playa después del láser, ni piscinas, por Claro. ejemplo, que a veces también me preguntan, ¿el cloro de la piscina? Mal, porque Sí. tenemos la piel irritada. ¿Y cuánto tiempo estarían? Un par de días. Un par de días. Como Vale. mucho. Es decir, que no están castigadas 15 días. No, ni nada de antes ni esto. después. Vale. Tú puedes venir morenita de la playa, Vale, pero un día, yo siempre digo un día antes y un día después. vale, perfecto. Bueno, Y exacto. Sí, ¿con qué frecuencia, ¿Con por qué ejemplo, frecuencia? se hace una depilación láser? Normalmente se hace mínimo cada 2 meses, que es el tiempo que tarda el pelo en volver a salir, porque el pelo se tiene que caer durante este tiempo. O sea, ya haremos la sesión, al mes siguiente más o menos el pelo se cae y luego vuelve a salir como más finito. Vale. Pues a los 2 meses así, como mínimo, se suele hacer. Claro. A medida que vamos haciendo sesiones, la tercera o cuarta, ya veréis que a los 2 meses no, podemos alargarlo 3, podemos alargarlo 4, hasta que ya no hacemos sesiones. Muy bien. El hecho de rasurarlo, Sí. ¿esto para qué se hace? Eso también es verdad. Otra pregunta que suele... se rasura simplemente porque el calor atraviesa el pelo. Entonces, cuanto más largo esté el pelo, menos llega el calor hacia la raíz. Entonces, nosotros lo que hacemos es cortarlo. Claro, porque has dicho que lo que lee es la Es raíz. la raíz. Entonces pasas por encima Exacto, se va y- calentando y perfecto. si estuviese el pelo largo perderíamos el y calor. además podría quemar la piel. También, aparte, claro, pues si el pelo cae en la piel y yo lo caliento, Claro, mal. también es más Luego peligroso. también, eso es verdad, algunas veces me preguntan eso del tema del calor. Sí, Dice, ay, el láser duele. claro. A ver, las tecnologías de ahora apenas duelen, o sea, ahora es un poquito de calor, porque las máquinas están, el cabezal está muy refrigerado, la tecnología de ahora
no quema, calienta, o sea, es diferente. Antes era quemar. Vale, el sistema ha cambiado. Exacto, antes era como un disparo de mucho calor, era un fogonazo que quemaba. Muy bien. Ahora es como ligeros disparitos de calor, entonces incluso ahora en invierno es hasta agradable porque es calorcito. Alguna zona puntual sí que puedes notar un poquito más de, uy, parece que me quema, pero apenas. Hablando de zonas, ¿hay alguna restricción de depilarse en el cuerpo? Bueno, sí tenemos una que no se puede hacer, que es la ceja. Básicamente porque el cabezal, eso que los cabezales de ahora son bastante pequeños, pero no lo suficientemente pequeños para pasar por la ceja. Sí que puede hacer a lo mejor un poquito en el entrecejo o por aquí, Vale. pero que es la ceja no se puede. Luego también es cierto que la única zona que a veces es un poquito menos efectiva es la mucosa de la ingle, Vale. porque ahí en teoría no funciona tan bien, pero se puede hacer, o sea, por poder podemos hacer de aquí para abajo, correcto, donde queramos. Incluso a veces muchos hombres también orejas. Esto es interesante porque nariz, sí, esta parte de la nariz, que sí, que a veces los señores nos olvidamos de ellos. Exacto. Porque parece que pues no se depilan, pero hay zonas pues que se ven más limpios y por aseo, ¿no? Que los pues, sabes, además eso de las orejas es una zona que funciona súper bien. Y el puntito ese de la nariz, que es que a veces salen pelos en... Sí, no, que es una cosa que incluso señoras... Y señoras también. Aquí no hay problema. No hay problema para hacer, quitando las cejas y el resto, donde queráis. Muy bien. ¿Y qué le dirías a una persona que lo quiere probar pero no se atreve? Bueno, pues a ver, lo mejor es que lo pruebes. Si no te atreves, lo mejor es que lo pruebes porque de verdad que no... a veces es el desconocimiento pensamos que, ostras, el láser, que me tengo que afeitar, que me tengo que esperar, que 2 meses, no, pero es que en estos 2 meses apenas tendrás pelo, porque esa es otra que a veces también me preguntan, ¿realmente se acaba con el láser? Eso que iba a hacer, si es definitivo realmente o... Pues sí, si es definitivo en un 90% del pelo. Sí es cierto que queda un pequeño restito de pelo que suele ser muy bellito, se queda muy bellito y a veces, mira, muchas veces ni se hacen repasos o a veces con que vengas una vez al año y te haces un repasito de la zona, es fantástico. Pero es que de verdad que es una tecnología muy nueva, ahora las máquinas de ahora ni duelen y que te olvidas del pelo. Genial, muy bien. Y bueno, estábamos hablando que es verdad que tenemos pensado hacer un día de puertas abiertas. Ahora con el tema de que hacemos 30 años, pues vamos a ofrecer un día, una sesión de puertas abiertas para todas las que, o los que lo quieran probar, pues ya miramos agendas y ya os avisaremos para, bueno, pues para concertar citas y que lo podáis probar y si tenéis dudas, pues porque a veces hablamos en plan general, pero una persona tiene una duda muy concreta y entonces, pues claro, pues el momento de venir, pues lo habla con Cristina y sin problema. Pues sí, cualquier problema, cualquier duda, incluso si me decís, oye, pues es que no estoy segura, pues oye, se hace un trocito y lo pruebas, es que es probar, es que una vez que lo hagáis ya verás que es una diferencia abismal. Además es verdad lo que me estábamos hablando antes, es que la piel luego se queda una calidad de piel, porque cerramos el poro no se infecta, a veces los puntitos negros, que se queda muchas veces infectado, forúnculos, todo esto lo olvidamos, es piel suave. Claro. Así que incluso el nivel de hidratación también debe estar más mejorado, ¿no? Porque el pelo también es un problema. Totalmente. Incluso pues sobre todo en ingles que quedan a veces mucho pelo enquistado y luego queda una ingle perfecta. Y es fantástico, de hecho es que incluso ya hace bastantes años que muchos médicos en problemas de pelos enquistados directamente te dicen depilación láser. Olvidas el problema cuando no tienes pelo, ya no tienes el problema. Exacto, porque es que hay veces que es que se enquista, incluso tienen que terminar haciendo abriendo un poquito porque es que no hay manera. Entonces con el láser esto nos olvidamos. Pues muy bien, Cristina, pues muchas gracias. A ti y muchas felicidades por esos 30 años. Bueno, y
ya hace años, como bien has dicho al principio, que nos conocemos y que vas viniendo y con buenos resultados. Así Muy es. bien, muchísimas gracias, Pues Betty, nada, por invitarme. nos vamos viendo. Venga, Muchas muchísimas gracias. gracias. Hasta Chao, luego. chao. Chao.